Bienvenidos, este es el tutorial del Sistema de Información, parte 7 de la Oficina de Tesorería. Como recordaron, bueno, en el video anterior estábamos viendo ya las etapas de presentación, ya habíamos visto la etapa conceptual, lo que es la aplicación de la presentación. Hoy lo que vamos a ver es la publicación, tanto como archivo como ya en el Power BI Service, subir a la nube y bueno, la vista compatible con multidispositivos. También en la otra parte de este video lo que vamos a ver son otras aplicaciones que sirven para trabajar parecidas a Power BI y por último unos tips, algunos trucos y consejos y unas conclusiones de Power BI. Bien, comencemos con lo que es la publicación. La publicación, como recordarán, el esquema de la arquitectura que era Power BI, es decir, lo que vamos a hacer ahora es subir a la nube todo el trabajo que ya hemos desarrollado. Vamos a tomar un ejemplo de los videos previos, para que de esa forma pueda ser visualizado en navegadores y en otros dispositivos móviles. Bien, vamos al ejemplo. Como recordarán, esta era la infografía que habíamos armado en el video anterior. Entonces ahora lo que queremos hacer es subirla a la nube. Muy sencillo el proceso. Vamos a este botón que es publicar. Acá hay que tener en cuenta que antes de poder publicar nos van a pedir que estemos logueados, es decir, en aquel video de inicio donde nos mostraba que teníamos que tener un usuario y contraseña, esto ya nosotros ya lo tenemos generado. Entonces una vez que nos hemos logueado, damos clic en publicar. Si no hemos hecho el logueo previamente, nos va a pedir antes de aparecer esta pantalla y me dice, bueno, publicar en Power BI. ¿Y en dónde? Acá hay un área por defecto que se llama mi área de trabajo, le pone ese nombre por defecto, pero puede haber distintas áreas de trabajo, uno puede crear varias, y esto en realidad en función de el tipo de suscripción que tengamos en Power BI. Recuerden que hay un tipo de suscripciones pagas que son, por ejemplo, Power BI Pro, y en nuestro caso, con el tipo de suscripción que tenemos, nos va a permitir subir en esa área de trabajo. Lo que está haciendo acá es publicar el video que habíamos, el archivo Power BI que utilizamos para este video, y eso es todo. Ahora queremos ver cómo es esa publicación. Lo que podemos hacer es, acá lo ponemos entendido, acá podemos ir al servicio de Power BI, nos abre el navegador. En este caso me pidió iniciar la sesión, pero ya estaba cargado, así que lo voy a tomar. Y este es el Power BI Service. ¿Dónde estamos ahora? En esa nube, ¿correcto? Acá están las áreas de trabajo, como vieron recién, me preguntaba dónde lo querían subir. Aquí está la sección de mi área de trabajo, donde acá, por ejemplo, tenemos todos nuestros archivos PBIX, que son archivos que genera Power BI, con sus respectivas bases de datos, ¿correcto? Vamos a cerrar un poco la publicidad, así aparece todo el contenido. Acá está el que hemos subido recién. Van a ver que hay dos, uno es el informe y otro es los datos, el conjunto de datos que presenta ese informe. Al hacer un clic en el informe, observen que nos aparece la estructura de páginas que teníamos. Estos han sido todos los capítulos que hemos venido viendo en los distintos videos. Y lo que vamos a subir ahora es todo el reporte. En realidad ya está subido todo el reporte. Power BI Service tiene algunas particularidades, algunas opciones distintas del Power BI Desktop, que es el que está instalado en nuestra máquina, como por ejemplo que a la hora de exportar nos permite exportar a PowerPoint, mientras que el Power BI Desktop nos permite solamente a PDF. A su vez acá, una vez que nosotros ya tenemos armado todo este reporte, vamos a poder compartirlo. Para compartirlo se hace un clic en este botón. Cuando yo hago un clic ahora acá, van a ver que aparece un mensaje de error donde me pide una suscripción de Pro. Eso es porque yo ya cubrí el cupo de reportes que podía hacer de manera, digamos, con la suscripción que tenemos ahí en la oficina. Esto cambió ahora en febrero del 2020 y ahora para actualizarlo tengo que pedir una autorización a lo que es el administrador del servicio. Por ejemplo, si aún ven,
ese clic, actualizar a Power BI Pro. Bien, si yo al hacer clic acá donde, perdón, en compartir, en vez de aparecerme este cartel con la otra suscripción, me va a aparecer una URL. Esa URL me va a permitir ir a ver este reporte, cómo se ve. Veamos un reporte que ya tiene la URL generada. Por ejemplo, si volvemos al área de trabajo, acá tenemos la hoja de ruta, ya varios la conocen. Cuando uno hace un clic acá, generaba la URL, que ya la tengo generada. Ahora me vuelve a aparecer el mismo cartel, pero como se generó previamente, ya la teníamos guardada, y la podemos ver cómo se vería la hoja de ruta. Por ejemplo, cuando copiamos esa URL en un blog, creamos un blog, copiamos la URL, ahí le hacemos clic en la hoja de ruta y nos va a aparecer cómo se ve en el navegador. Es decir, el reporte que nosotros hemos generado se va a ver de esta forma. Esta es la dirección que le genera, y para que vean un poco la lógica de cómo se han ido trabajando con los botones, hay una página principal donde tiene un conjunto de botones en los cuales se va derivando. Uno hace un clic en esa página principal, el reporte carga y actualiza los datos. Estos datos son actualizados, nosotros lo hemos puesto diariamente. Se puede parametrizar la frecuencia de actualización, y de esta forma, bueno, uno puede ir navegando por las distintas pantallas. Bien, eso es la publicación, como les decíamos, desde el service, ¿no es cierto?, de Power BI. Tiene otras funciones, pero en principio lo que más vamos a utilizar va a ser eso. Por lo pronto también existe otra forma de visualización, que es vía web. Ya a esta visualización que les mostraba recién, por ejemplo, de la hoja de ruta, ya la toma vía web, perdón, vía celular. Es decir, con la aplicación ustedes pueden levantar y ver esta pantalla. Veamos cómo se configura para verlo desde en el desktop, en el Power BI Desktop. En el desktop, si uno quisiera generar esta visualización llevándola a una vista previa del celular, se va a esta opción, lo que es vista, clic acá en diseño de teléfono, y por ejemplo las distintas partes, los distintos componentes que tenía esa pantalla, yo ya lo había generado acá, los tiene en lo que simularía una pantalla de teléfono. Está alargada porque esto sería lo que el usuario iría pasando. Es simplemente eso, es para mostrarles cómo se puede ir agregando elementos. Es decir, estas serían las distintas visualizaciones. Si tuviésemos más gráficos acá, podríamos ir arrastrando y poniendo. Es simplemente eso. Bien, volviendo a la vista, vamos a la vista común, diseño de escritorio. Ahí está. Este es el diseño de escritorio que teníamos antes. Bien, entonces hemos visto la vista compatible con múltiples dispositivos. Lo que vamos a ver ahora es qué otras aplicaciones se pueden utilizar para hacer lo mismo que Power BI y que tienen las mismas características. Una generación en un programa que se instala en la computadora, luego tienen una nube donde se suben esos informes. Algunos tienen trabajo directamente en nube, dependiendo del tipo de suscripción. Por ejemplo, tenemos lo que es Tableau, Flourish y Google Data Studio. Trabajan de manera muy similar, muy similar. Vamos a ver, por ejemplo, en un navegador. Esto es Tableau. Tableau es muy interesante porque también tiene un esquema de trabajo de tablas muy parecido a Power BI, con algunas pequeñas variaciones. Y por ejemplo, esto ya está siendo utilizado por algunas dependencias del Poder Judicial. Por ejemplo, lo que es el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales está utilizando algunos reportes interactivos. Vean cómo va funcionando. Tiene algunos filtros aplicables. Vamos a esperar que termine todo de generarlo. Ahí está. Y acá está de donde obtienen, digamos, el software de reporte, que es el Tableau.
También tiene un sistema de visualización de pantalla completa. Es muy parecido a Power BI, muy parecido, trabaja prácticamente de la misma forma, es decir, hacer un clic en el gráfico genera el filtro de las otras tablas. Es prácticamente lo mismo. Se puede decir que es la principal competencia. Tableau, tanto como el que sigue, que es Flourish. Flourish es también otro sistema que funciona muy parecido. Este tiene una suscripción gratuita. Lo único que en esa suscripción gratuita todos los datos van a ser públicos. La URL que se genera para publicar, independientemente de que es compartida, es absolutamente pública. Entonces, si son datos sensibles, uno tiene que ir teniendo ciertos cuidados. Bien, y Google Data Studio es muy interesante, trabaja de una manera parecida porque toma datos de distintas fuentes de Google. Utiliza, por ejemplo, el Google, la famosa tabla de Excel de Google, que es el Spreadsheet, y de ahí pueden generar distintos tipos de datos, distintos tipos de tableros de comando o de infografías. El mecanismo es exactamente el mismo, pues es por eso que una vez que uno conoce cómo funciona la lógica de Power BI, puede entender mucho más fácilmente la lógica de los otros sistemas. Bien, ahora vamos un poco a lo que son algunos tips, algunos trucos, consejos que omití involuntariamente pasarlos en los videos anteriores, pero es para, digamos, tenerlos en cuenta a la hora de elaborar un modelo de datos en Power BI. Vamos a ver, por ejemplo, estamos en el query, ¿se acuerdan? En la cocina de Power BI. Acá en el query, entre esos consejos que les puedo dar es a la hora de trabajar con reportes ya generados y duplicarlos. Muchas veces lo que tenemos es que hemos generado un reporte, por ejemplo este combinar 1, y lo que queremos es hacer una copia para hacer uno que sea prácticamente igual pero con pequeñas modificaciones. En vez de llamarlo nuevo al origen de datos, cargar todos los comandos, darle formato, lo que se puede hacer es muy simple. Acá hay dos opciones: o copiar, y observen que cuando hago copiar del reporte y pongo pegar, fíjense que lo que ha hecho es traer el reporte que yo solicité y los reportes que lo alimentan a ese. Correcto, libramiento diario alimenta a este combinar 1 y reporte vengado alimentan a combinar 1. Les agrega el número 2 para distinguirlos del digamos, la consulta original. Esto, si bien es útil en determinados momentos, lo que tiene es que en tablas muy grandes les va a generar muchas consultas y esto en algunos reportes hace que se torne pesado. De hecho, si uno quisiera, por ejemplo, eliminar este libramiento diario que está vinculado, tendría que aparecer un cartel, claro, ahí está, que dice que no lo puede eliminar porque está vinculado, porque hay otra consulta que hace referencia a ella, en este caso combinar 1. Entonces, por ejemplo, para eliminarlo sí o sí tengo que ir a la consulta objetivo. Le elimino y recién ahora puedo eliminar los anteriores. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero copiar todo esto, toda esta estructura de consultas que se retroalimentaban? Lo que se puede hacer es hacer un clic en la consulta que quiero copiar y en vez de utilizar copiar, poner duplicar. Observen que cuando pongo duplicar solamente me combinó la consulta. Me copió la consulta. No hizo esa vinculación con los otros reportes. Esto también está muy útil porque nos permite ahorrar espacio. Otra cuestión que había quedado en el tintero era, por ejemplo, las columnas condicionales. Acá tenemos un reporte que es de EPEC, los pagos de EPEC, y queremos hacer una columna donde el reporte, por ejemplo, los que sean anteriores a marzo, acá tenemos de enero, abril, febrero, ahí tenemos marzo, por ejemplo, los anteriores a marzo que ponga OK. Bien, los otros que no ponga nada. ¿Qué hacemos? Que esto lo agregue en la misma consulta. Vamos a agregar una columna, le agregamos una columna condicional, se nos va a abrir un cuadro de diálogo donde nos pregunta primero el nombre de la columna. Ponemos antes de marzo.
En esto le decimos que si la columna fecha de pago, acá nos da un montón de operaciones, podemos poner esa anterior a, y acá podemos poner o valores o fechas. Vamos y tipeamos el 1 de marzo. Recuerden que acá no se puede poner valores, se puede seleccionar, inclusive vincularlo con otra columna. Y entonces le decimos que si fecha de pago es anterior a esta fecha, entonces que la salida escriba OK. Bien, se podrían agregar otras cláusulas, es decir, o sí y repetir lo mismo. Vamos a dejar con una sola, que para el ejemplo es suficiente. Hay una función si no también que se puede agregar acá, que si no sea, digamos, no se cumple esa función, que escriba otra cosa, por ejemplo, OK o no OK. Entonces observen que en todas las columnas, perdón, en todas las filas donde son anteriores al mes de marzo he escrito OK, y en aquellas que no son anteriores a marzo he escrito no OK. Bien, esto de columna condicional es muy útil. Esta columna ya queda generada y se la agrega cuando la exportamos digamos lo que yo le llamaba la mesa del Power BI, es decir, al modelo, ya queda plenamente funcional, así que es muy útil. Que le vamos a quitar. Bien, entonces hemos visto duplicar consulta, las columnas condicionales y lo que son los errores de datos. Cuando generemos el modelo, vamos a tener una pantalla donde al momento de actualizarlo nos va a decir que puede haber dos tipos de errores. Esto es muy importante entender porque un tipo de error no nos va a permitir cargar el modelo y el otro sí lo va a permitir cargar. El error que sí lo permite cargar en el momento de actualizar, cuando ustedes hacen clic en actualizar, es un error es un error de carga de filas, donde encuentra algunas características en algunas filas que no son compatibles del todo con el modelo que queremos armar. Esto en Power BI es una interpretación. Por ejemplo, si una fila donde en una celda había un número, pero que viene con formato de texto, nos estaría avisando esto. Esto no impide que armemos el modelo. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Mientras nosotros tengamos este tilde verde, no vamos a tener problema de armar el modelo. Observen que ese tilde verde lo va haciendo por cada uno de las consultas que nosotros tenemos generadas, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si en vez de ese mensaje aparece el de error crítico, que es el del triángulo este de acá? Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que nos va a decir es que no puede generar el modelo porque hay una tabla que tiene un problema. Por ejemplo, uno va a ir viendo que hace el llamado de atención y pone una observación. Uno va recorriendo las tablas, volvemos a ponerlo, acá está, y mientras va recorriendo las tablas, bajando la barra, puede ir viendo que acá, por ejemplo, dice que esa tabla tuvo algún problema, me indica la tabla donde está el problema. Esto es muy útil, la verdad que está muy bueno. Entonces, bueno, resumiendo, lo que es el error de datos versus el error crítico. Cuando les aparezca al lado de una tabla este signo, no les va a permitir armar el modelo. Bien, y para ir finalizando, quería comentarles que hay una tecnología que se llama Power Query. Power Query es una tecnología que ya en el año 2013 se desarrolló para Excel. Era un complemento de Excel que les permitía efectuar algunas de las operaciones que hemos mostrado en Power BI desde Excel. Obviamente que tenían el problema de la publicación. No tenían para publicar como tiene Power BI, entre otras cosas que ya tiene Power BI. Pero por las dudas, para quien lo quiera ver, en Excel pueden descargar estos complementos, los descargan de la página oficial de Microsoft y les permite empezar a trabajar dentro de Excel con algunas de estos complementos, por ejemplo, combinar tablas y en fin. Bueno, estos son los complementos. Acá van a ver que cuando lo instalen en Excel, ahí por ejemplo está Power Query, ven que tiene casi la misma estructura que Power BI, es decir, combinar tablas, unir consultas, donde importar datos, es muy parecido. En realidad de esto se derivó Power BI, pero en una forma totalmente novedosa y con un objetivo distinto, que era la publicación de estos datos. Bien.
Por último, bueno, como conclusiones, todo lo que hemos visto en los 3 módulos de los videos, tanto la información, el procesamiento y la presentación, eh, apuntaban a un solo objetivo, que es siempre la toma de decisiones. Ahora, no importa tanto la tecnología que utilicemos en ese proceso, ¿no es cierto? La mejor tecnología va a ser justamente la inteligencia que le apliquemos a la información que queremos procesar. Bien, este ha sido el final del tutorial. Les agradezco por haberme prestado la atención, les agradezco por la paciencia y bueno, estoy abierto a las consultas. Todo lo que necesiten, ya tienen mi mail o me llaman. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.